Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 2. Bandolero en la carretera. Si alguien llegara a un claro de un bosque en particular, encontraría lo que parece ser, bueno, algunos lo considerarían una escena de asesinato, o una escena de fenómenos extraños, o tal vez solo una escena de matanza por parte de un cazador. Sin embargo, en cuanto a esto último, sería una conclusión difícil de sacar como primera impresión, debido al contenido de la escena en sí. Para empezar, estaba el esqueleto colgado de un árbol. Todavía ensangrentado, con tendones pegados y algunos trozos de carne, estaba suspendido de una rama por la columna vertebral atada con una cuerda tejida con fibra de corteza y los cuernos casi rozaban el suelo. El esqueleto se parecería mucho a un humano de 9 pies si no fuera por la cabeza de toro unida al cuello. En el suelo, frente a él, se extendía el pelaje, que había sido cuidadosamente cortado y colocado del lado de la piel, de modo que las capas internas pudieran proporcionar una superficie algo limpia para los rollos de carne atados con la misma cuerda de corteza, así como las piernas y los brazos, que habían sido cortados y colocados en un orden ordenado. Un poco más allá, debajo del árbol, yacían las tripas y los órganos inútiles que el chico no había querido utilizar, como la vesícula biliar, el recto, etc. Pero donde estaba en ese momento, había un pequeño arroyo que corría a pocos metros del claro, cortando el estómago que le había quitado al minotauro y lavando el contenido para que, posiblemente, pudiera tener callos en su menú en algún momento. Para su deleite, aunque tenía forma humana, la fisiología del minotauro no se alejaba demasiado de la de una vaca, por lo que esperaba tener muchas comidas deliciosas y carnosas pronto. Sacudió el último resto de suciedad que pudo encontrar antes de enjuagarlo por última vez y luego sacudió el agua. De pie, con la capucha puesta sobre la cabeza, miró hacia arriba entre los árboles y vio que la luz del día se desvanecía rápidamente y que se acercaba la noche. Parecía que aún no habían salido del todo de las estaciones frías. Suspirando para sí mismo, regresó a la zona de preparación y dejó los callos junto a los otros trozos de carne que esperaba cocinar. Luego se acercó a una pila de leña que había reunido para hacer fuego. Se detuvo un momento y contempló encenderlo con su método especial antes de finalmente decidir no hacerlo. Después de todo, existía la posibilidad de que quemara todo el maldito bosque. Mirando a su alrededor en busca de alternativas, se dio cuenta exactamente en qué tipo de bosque se encontraba. Juro que todas estas cosas son fresnos, se dijo el chico pensativo. Lo que significa que deberían haber. Se adentró en el bosque y se adentró en los matorrales más profundos de los que había surgido el minotauro que estaba a punto de devorar. Se adentró más y caminó un poco en busca del tipo de árbol que necesitaba para ver si la ecología de este mundo era igual a la de su mundo anterior. Ya se había topado con algunas cosas en este mundo que definitivamente no conocía, pero esperaba que también existieran cosas básicas como las que ahora buscaba. Finalmente, se topó con un fresno que estaba un poco inclinado y se inclinó para mirar debajo. Y, efectivamente, como esperaba, había lo que parecían pequeños brotes negros o verrugas que crecían de la corteza del árbol. Perfecto, se dijo a sí mismo mientras los sacudía uno por uno. Los que se sentían blandos y esponjosos los dejó, mientras que los que se sentían sólidos los envolvió con sus dedos y los arrancó. Se alejó del árbol, tomó algunas de estas pequeñas bellezas carbonizadas y regresó a su campamento. Una vez allí, apoyó la mano en otro árbol y arrancó de él un tronco perfectamente cortado, como si alguien hubiera cogido una motosierra y lo hubiera cortado. La copa del árbol se desplomó al suelo, dejando solo un tocón, mientras él cogía el tronco y lo dejaba junto a la pila de leña. Dejó los trozos negros a un lado en el nuevo asiento y con ambas manos cogió un tronco más pequeño que había cortado antes. ¡Achi! En un instante, el tronco que tenía en las manos se convirtió en un montón de trozos de madera que flotaban hasta el suelo. Lo dejó por un momento, volvió a centrarse en los trozos negros y escogió el que parecía más seco. Después de eso, sacó de su capa un pedernal y un acero de bolsillo y los juntó para hacer que el trozo prendiera una chispa. Después de un par de intentos, lo hizo y el trozo empezó a echar humo a medida que producía brasas.
Lo sostuvo en alto felizmente mientras con su otra mano agarraba el montón de copos que había hecho. No hay nada como un encendedor natural como las tortas del rey Alfredo, dijo. Envolvió los copos alrededor del hongo para hacer un montón de yesca y sopló para esparcir las brasas y crear una llama. Fue una suerte que encontrara antes el árbol caído y seco, porque los copos habían salido secos. Finalmente, el montón de yesca empezó a humear y se incendió por sí solo, y luego lo arrojó sobre la leña y continuó soplando hasta que todo el montón se encendió con un fuego ardiente. ¿Por qué estaba haciendo todo esto de la manera más larga? Sencillo. La segunda cosa que más le gustaba después de cocinar era acampar, y si uno hace demasiadas trampas en las cosas que le gustan, entonces ya no resulta placentero. Y hacer una fogata siempre le divertía. Mientras esperaba que siguiera ardiendo, su sombra se espesó y se volvió fluida, de la que sacó una pequeña olla hirviendo y una sartén. Clavó 2 ramitas más largas en el suelo a ambos lados del fuego, ambas con forma de tenedor en la parte superior, en las que colocó un palo más largo para atravesar el fuego. Regresó al arroyo para llenar la olla, hirviendo con un poco de agua y luego regresó a su fuego para poder pasar el palo largo por el mango de la olla y suspender la olla sobre el fuego que ahora ardía. Luego sacó una pequeña bolsa de un bolso que llevaba atado a la cadera y sacó de ella algunas agujas de pino que había reunido antes de decidir dominar al elefante. Cortó los extremos de las agujas, las dejó caer en la olla y esperó a que comenzara a hervir para poder preparar un poco de té. No debería servir las agujas porque se destruye el contenido de vitamina C. Pero, ¿a quién le importa? Yo solo quiero el sabor. Esperó hasta que el fuego se apagó un poco antes de agregar más leña al fuego para que ardiera lentamente. Se acercó a la pila de carne que había dispuesto, examinó sus opciones antes de sacar un trozo que tenía mucha grasa y volver al gran tronco para sentarse. Había decidido optar por un corte más barato hoy, solo para poder guardarlo mejor para el final. A estas alturas, la noche ya casi había caído por completo y el cielo ya era de un azul muy oscuro. Dejó la carne en la sartén vacía y sacó una pala de su sombra. Se alejó bastante del fuego y cavó una zanja en la tierra, lo suficientemente grande para que él pudiera caber en ella, casi como una pequeña tumba. Gracias a su fuerza sobrehumana, el trabajo se realizó en apenas un par de minutos. Dejó la pala en su sombra, estiró las manos y de repente desaparecieron en el aire, o más bien, el aire frente a sus manos se onduló con luz y sus manos desaparecieron en otro espacio dimensional a través de un pequeño portal con solo una luz brillante brillando desde el otro lado. De esa luz, sacó una bolsa verde llena de equipo de campamento con muchas lonas y diseños. En el fondo de la zanja, colocó una capa de lona para que su ropa no se ensuciara con la tierra y la lona era lo suficientemente grande como para que los bordes se desbordaran de la zanja y cayeran al suelo. Luego colocó algunas varillas a lo largo de la zanja y cubrió con una lona para cubrirla por completo, excepto la parte donde estaría su cabeza. La tierra que había sacado de la zanja con una pala, comenzó a apilarla sobre la capa superior de lona, por lo que le quedó fue un agujero en el suelo que conducía a una pequeña tumba en el interior. Camping sigiloso en su máxima expresión. Comentó: dormir bajo tierra, de modo que si alguien pasaba por allí, no pudiera ver dónde dormías y solo te pudiera ver si se acercara lo suficiente para ver el agujero. La mayoría estaría preocupado por la posibilidad de que la capa superior de lona cediera y la tierra se derrumbara hacia adentro, enterrándote vivo. Ese era el caso si todavía eras un humano común, algo que él no era. De hecho, ya no era humano. Volviendo a sus preparativos de comida, arrancó una hoja más grande de un árbol y colocó la carne encima antes de poner la sartén sobre la hoguera. Después de esperar a que se calentara, arrancó algunos trozos de grasa de la carne y los puso en la sartén, saboreando el silbido que surgió de inmediato cuando la grasa líquida comenzó a desprenderse casi instantáneamente de los trozos de grasa. Luego tomó la carne por un extremo y la arrojó al aire. El trozo de carne se quedó quieto en el aire por un momento antes de desplomarse de repente en rodajas perfectamente cortadas, del tamaño de un filete y con un veteado decente. Luego volvió a meter la mano en su bolso y sacó una pizca de sal que espolvoreó sobre ambos lados de un filete y luego sacó una pizca de pimienta para hacer lo mismo. La sal comprada en el supermercado siempre es mejor que hervir dientes de león.
Se dijo a sí mismo. Sé que no iba a utilizar el sistema hasta llegar a horario, pero incluso mi paciencia es limitada. Después de sacar los trozos de grasa de la sartén, quedó oro líquido en la sartén, sobre la que colocó felizmente un filete. El chisporroteo fue música para sus oídos y el aroma que surgió fue, como mínimo, delicioso. Es definitivamente fuerte y metálico. Se dijo a sí mismo. Quizás sea como la carne de res después de todo. Ya veremos. Y ahí estaba la esperanza de que tal vez el olor de sus parientes cocinando alejaría a cualquier otro minotauro que viviera en el área. Mientras su comida se cocinaba, sacó un mapa de la misma grieta dimensional y sonrió por un momento. Esa habilidad de la caja de objetos es realmente útil. Me alegro de haberla aceptado después de todo. Hizo una mueca mientras observaba su mapa. Aún así, es estúpido que ese tipo me haya enviado tan lejos sin ningún sentido de la orientación. Por otra parte, no habría tenido tiempo de disfrutar de todo el campamento y el viaje. Volar es una opción, pero hay tanto que ver aquí, y tantos especímenes también. Había estado en este viaje durante quizás un mes, y el mapa que tenía en su mano era uno por el que había intercambiado algunos objetos en un pequeño pueblo agrícola por el que había pasado, que pagaba tributo a uno de esos bosques élficos. Parecía que el rumoreado esnovismo de los elfos se había contagiado a los humanos que vivían cerca de ellos. Se habían deshecho de él bastante rápido. Podía entender la falta de inclinación hacia un completo extraño, pero uno pensaría que los humanos serían considerados con alguien que, al menos se parecía a ellos. ¿Qué esperaba? Había sido humano alguna vez, así que sabía exactamente cómo funcionaba la mentalidad humana. Aún así, eso no compensaba lo mucho que había querido usar desmantelar en todas las direcciones, pero, por supuesto, necesitaba este mapa. Se rió oscuramente para sí mismo. Solo después de obtener este mapa de detrás del mostrador del bar que había visitado, decapitó a todos los que habían estado sentados allí, ya sea que se hubieran burlado de él o no. ¿A quién le importaba? No había ningún orden en la forma en que los humanos se apareaban. Proliferaban durante todo el año, ya que los humanos tendían a pensar que los números eran su mayor línea de defensa. Esa aldea repondría sus números bastante pronto. Parpadeó para sí mismo por un momento. Era extraño pensar de esa manera sobre los humanos ahora, habiendo sido uno alguna vez. Pero cuando destrozabas a uno, todo lo que encontrabas al final eran sacos de carne y sangre, y algunos huesos para mantener todo junto. En realidad no hubo nada especial para los humanos o la humanidad al final, solo unos pocos breves años de luz, vida y oportunidad antes de que la inutilidad de todo lo que alguna vez habían hecho cayera sobre ellos y la oscuridad consumiera todo por lo que alguna vez habían trabajado. En este mundo era peor, ya que cada vez que uno moría, reencarnaba en algún momento del camino, sin recordar lo que era ni quién había sido antes. Solo para ir y tomar decisiones más inútiles e infructuosas que, en última instancia, no significaban nada en los anales del tiempo. Esa era la gloria de los humanos, pero él no. Ya no. Ahora, a diferencia de la última vez, tenía el poder de impulsar su sueño y obtener la oportunidad que le habían robado en su última vida. Y ese ser que lo había traído aquí había sido muy complaciente, siempre que aceptara algunas condiciones incluidas en el trato. Suspiró y casi escupió de exasperación. Había más razones para haber sido engendrado en el punto más alejado de la ciudad laberinto que se pueda imaginar, y por qué no había volado allí inmediatamente dado sus nuevos poderes. Se suponía que debía encontrar algo, o más bien a alguien. Pensó que tal vez el Shikigami ya lo habría contactado. No lo había hecho, lo que significaba que no había encontrado el objetivo. Arrojó el mapa a un lado y le dio la vuelta al filete para que se cocinara por el otro lado. Honestamente, ¿por qué hizo ese juramento vinculante en primer lugar? No era como si recordara por completo el contenido del juramento, tal vez fue algo deliberado por parte de ese ser. Todo lo que sabía era que todo se centraba en una cosa, y esa cosa que había estado buscando desde hacía algún tiempo. ¿Por qué nunca dijeron dónde estaba la aldea de los enanos en la serie? Habría sido mucho más fácil. El chico suspiró al ver que su filete estaba listo. Esta vez había optado por que estuviera bien cocido, no estaba de humor para algo raro. Estaba acampando, no cenando.
Con sus dedos desnudos, tomó el filete y con indiferencia le dio un gran mordisco. Sus ojos se iluminaron con el sabor. Los resultados superaron con creces sus expectativas. «Esto es de primera», exclamó. «Resulta que las apariencias engañan después de todo. ¿Cómo es que no lo han descubierto todavía? ¿O se comen a los monstruos y nunca se mencionó? Después de todo, un minotauro podría destruir un pequeño ejército si quisiera. Las lanzas con punta de acero no penetrarían la piel de un minotauro y no hay aventureros tan lejos. Pero aún así, esto definitivamente va a estar en mi menú». Luego miró hacia un lado pensativo mientras se tocaba la barbilla con un dedo. «Sin embargo, todavía no me he decidido por un nombre. ¿Quién iba a decir que encontrar los perfectos era tan difícil?». Suspiró y con su mano limpia sacó una piedra pequeña y curiosa del bolsillo y la miró. Era de color púrpura y parecía el intento perezoso de un lapidario de cortar. Pero esto tenía más valor que una piedra común. Era una piedra de monstruo, o un núcleo de monstruo como lo conocían algunos. Se encontraban en los cuerpos de los monstruos y eran pequeñas piedras de energía mágica que eran el equivalente mundial al petróleo crudo, ya que las piedras se usaban en las industrias. Todos los monstruos las tenían y, aparentemente, los monstruos en la mazmorra tenían piedras incluso más grandes que esta, al menos según lo que dijo ese camarero justo antes de cortarlo en dos. En su interior aún se debatía qué haría una vez que llegara a la ciudad. Para su idea y su proyecto empresarial, todavía necesitaba acceso a la mazmorra porque, como si nada, tendría que pedirles a los aventureros que hicieran el trabajo por él. Así que la pregunta era la siguiente: ¿debería unirse a una familia o no? Y si se uniera a una familia, tendría que ser la misma familia que la que le había encomendado el ser con el que había negociado, y contra el que había perdido. Tantas opciones, tan poco tiempo. Su atención se vio atraída por su tetera burbujeante y, al darse cuenta de que se había olvidado de ella, sacó una taza de su caja de objetos y la llenó rápidamente. Después de tomar un largo sorbo, suspiró profundamente satisfecho. «Refrescante y cálido para dormir», murmuró para sí mismo, purgando todos sus pensamientos anteriores mientras optaba por simplemente disfrutar de esta noche. De esta manera, repasó todos los filetes que estaban sobre la hoja y los acompañó con el té que había hervido. No estaba interesado en comer muchas verduras esa noche. Una vez que terminó de comer, envolvió toda la carne que había dejado afuera y la puso en su caja de objetos. Luego lavó sus utensilios de cocina en el arroyo y los volvió a poner en su sombra. Guardaría sus herramientas en su sombra y sus otras cosas en su caja de objetos. Enfrentándose a una mano que estaba en llamas, disparó una ráfaga de fuerza repulsiva contra ella usando una de sus técnicas generosamente otorgadas, y limpió por completo la pila de fuego, madera y ceniza para que nadie ni ningún monstruo que pasara por allí pudiera ver alguna señal de su presencia. En cuanto al esqueleto, simplemente lo recogió y lo lanzó a través de la línea de árboles, sin importarle dónde aterrizara. Con toda evidencia de su campamento removida, se deslizó dentro del agujero de su cama de campamento subterránea y se envolvió en su capa como una manta antes de cerrar los ojos y quedarse dormido. Todo lo que podía oír era una ligera brisa que agitaba ligeramente las hojas de los árboles y el parloteo de las criaturas nocturnas mientras dejaba que el sueño lo venciera lentamente. En realidad, ya no necesitaba dormir en estos días, pero, aunque tuviera ese lujo, ¿qué había de malo en que se diera ese capricho? Estaba todavía muy lejos de la ciudad. En su preferencia, le gustaba viajar fuera de los caminos establecidos. Había descubierto que esos senderos marcados eran un terreno de caza privilegiado para los bandidos. Ya se había topado con algunos en el camino hacia la ciudad hasta el momento. No los culparía por intentarlo tampoco. Cualquiera que viniera de la ciudad laberinto seguramente llevaría algo valioso o de valor significativo. Y a quien no le gusta obtener beneficios con poco trabajo, eso es algo que se puede relacionar con la mentalidad de un ladrón. Sin embargo, eso no significa que toleraría que pensaran que era una presa fácil. Tal vez cada 80 kilómetros, uno encontraría una mancha de sangre que antes habría sido un bandido, pero que ahora era un adorno para animar un poco el camino. Aún así, no pudo evitarlos por completo.
no cuando escucharía gritos de hombres y mujeres por igual desde el sendero, mezclados con la risa cruel de los hombres. Era una persona curiosa por naturaleza, así que, naturalmente, fue a echar un vistazo cuando se presentó una ocasión así. Se acercó a un árbol que proyectaba mucha sombra, miró por detrás y vio un pequeño séquito de lo que claramente era seguridad contratada, que estaba siendo aniquilada por los típicos bandidos de aspecto rudo con ropa de cuero y piel gastada y armas en mal estado. Los guardias contratados estaban protegiendo lo que parecía ser una serie de carros que transportaban jarras y urnas, y había un carro que tenía un techo sobre él en el que podía ver al comerciante a cargo de toda la procesión encogido de miedo con una mujer que debía haber sido su esposa. Envuelto en los brazos de la mujer había un pequeño bulto de pelo y capa que gemía y lloraba. Observó cómo se desarrollaba todo el asunto, chasqueando la lengua con incredulidad ante la estupidez del comerciante. Solo había contratado a unos 6 guardias para escoltar su caravana y, a juzgar por el desgaste evidente de toda ella y por el barro seco de los radios, llevaban mucho tiempo viajando. ¿Quién había traído tan poca seguridad por ese camino en un viaje tan largo? Especialmente cuando la seguridad en cuestión tenía tan poco equipo y protección. La única forma real de armadura de metal que tenían eran cascos en sus cabezas, hombreras y placas de pecho, que dejaban sus torsos envueltos en túnicas completamente expuestos a los ataques, como descubrieron cuando unos 20 bandidos en total cayeron sobre la procesión como lobos oliendo sangre, con los ojos enloquecidos por la codicia y el hambre mientras descuartizaban a los pobres y desafortunados guardias. El chico también se compadeció de ellos. Como los estaban aniquilando armas que no estaban debidamente mantenidas, los bandidos no estaban avanzando correctamente. Ese séquito moriría de forma lenta y dolorosa, eso era seguro. Finalmente, con todas las amenazas neutralizadas, el bandido líder, que era más bien un hombre gigante con cicatrices en la cara, cabello grasiento y ropa remendada con un hacha para cortar leña como arma, ordenó a su grupo que arrastrara al comerciante por el cabello, junto con su esposa y su hijo que resultó ser una niña, llorando histéricamente. «Muy bien, muchachos», gritó mientras sujetaba por el pelo al aterrado comerciante. «Destruyan esta caravana. Tienen buenos caballos, así que los tomaremos también, pero todo lo que tenga valor es nuestro para robarlo. Sí», gritaron sus hombres mientras comenzaban a rasgar las telas que cubrían el suelo y a usar manivelas y palancas para abrir las cajas. «Hombre, me encanta cuando estos gordos idiotas vienen aquí sin apenas guardias», dijo un bandido mientras apoyaba lo que parecía un machete sobre su hombro. «Así es mucho más fácil atacarlos. Sobre todo cuando traen a sus mujeres. Les quita las ganas de luchar», dijo otro bandido mientras sostenía una espada en la garganta de la esposa. Luego puso una mano bajo su barbilla y le apretó la cara mientras se lamía los labios lujuriosamente mientras miraba a los ojos aterrados de la mujer. «Esta es bastante guapa, ¿sabes, jefe? Siempre me he preguntado por qué cositas tan bonitas como ellas andan por ahí con enanitos flácidos como él», dijo mientras apuntaba con su espada al mercader. El comerciante era, como observó el muchacho, un poco corpulento. Vestía una túnica larga que estaba abierta por delante y dejaba al descubierto una barriga voluminosa, mientras que su rostro tenía papada y era rechoncho. Y, por simple observación y deducción, estaba claro que, si el hombre se paraba al lado de su esposa, sería unos 30 centímetros más bajo. La esposa, sin embargo, era una mujer esbelta y en forma, bien proporcionada, con un cabello rubio bañado por el sol y unos hermosos ojos azules brillantes, con rasgos que eran apenas un poco marcados, pero que enfatizaban su belleza de alguna manera. Llevaba un vestido de verano ajustado con un chal sobre los hombros, aunque estaba un poco desplazado debido al trato brusco. «No es sencillo, Rolf», dijo otro bandido. «Estas putas solo se casan por dinero, no por la apariencia». «Así es», dijo el que tenía la espada antes de mirar a la esposa. «Vamos, señora, admítalo. Soy mucho más guapo que el pequeño gnomo al que llama esposo». La mujer no respondió y optó por apretar más a la niña que tenía en brazos. La niña no debía tener más de 7 años, era una criatura diminuta con el pelo del mismo tono que su madre, aunque sus ojos eran de un tono de azul diferente.
El miedo se reflejaba en su rostro, ya que su joven mente ni siquiera podía comprender del todo el verdadero peligro que corría. Por favor, suplicó el comerciante. Déjenos en paz. Tomen lo que quieran, el dinero, las mercancías, llévenselo todo. Déjenme a mí y a mi familia en paz. Cállate. El bandido que iba a la cabeza le dio una patada en el estómago al comerciante, haciendo que el pobre hombre se desplomara mientras escupía el contenido de su boca y jadeaba para respirar. Aquí somos nosotros los que mandamos, anciano, no al revés. ¿Qué vamos a hacer con él, jefe?, dijo otro bandido mientras observaba a la esposa y a su hijo. No sirve de nada mantenerlo con vida, pero los demás no son completamente inútiles, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras, tan pronto como terminemos de limpiar esta caravana, dijo el líder mientras hurgaba en los bolsillos del comerciante y, para su regocijo, encontró una bolsa de dinero. Tenemos que salir del camino antes de que alguien más venga por aquí. Entendido. El bandido se lamió los labios mientras sus ojos recorrían la figura de la mujer, haciéndola tensar aún más con miedo mientras abrazaba más cerca a su hija. Después de unos minutos, el estado de ánimo colectivo de los bandidos finalmente se convirtió en frustración mientras destrozaban frascos de especias y urnas de aceite, mientras tiraban plantas y hierbas de las cajas. Aquí no hay nada de valor, jefe, gritó uno mientras sostenía un cuchillo de cocina nuevo e impecable. Aparte de este pequeño trozo de buen acero, aquí no hay nada. Maldita sea. ¡Qué lío! El líder cogió al comerciante por la nuca. Bueno, dime, viejo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las mercancías? No tienes nada caro aquí. Soy un comerciante de especias. Tartamudeó el anciano. Iba de camino a horario para vender estos productos míos. Aún no he tenido la oportunidad de obtener ganancias. Entonces no eres de ninguna utilidad para nosotros, ¿sabes?, dijo el líder antes de arrancarle la túnica al anciano y examinarla. Esta es una seda fina, ¿lo sabías? No sé mucho sobre especias, pero definitivamente estas no son el tipo de ropa que se puede conseguir con un simple intercambio. Sí, jefe. Su perra también lleva ropa cara, dijo el bandido que tiene a la mujer y a la niña como rehenes. Apuesto a que podrían conseguir algo de dinero de verdad, no el resto de esta basura. Entonces creo que ya no necesita el vestido, dijo el bandido líder. El comerciante y su esposa palidecieron ante esa insinuación, pero quizá lo más profundo de todo fue la niña. Mamá, dijo ella, temblando. ¿Qué nos van a hacer esos hombres malos? La niña no obtuvo respuesta cuando 3 hombres se abalanzaron sobre la mujer y comenzaron a arrancarle el chal y el vestido, mientras los otros también comenzaron a desnudar al comerciante. La mujer lloró y gritó de miedo, pero se negó a resistirse y continuó sosteniendo a su hija, quedándose con apenas la menor de sus prendas interiores, al igual que su esposo. Habiendo decidido que ya había visto suficiente, el chico suspiró y comenzó a alejarse. ¿Por qué tuvo que involucrarse? Lo que estaba sucediendo aquí no era asunto suyo y todo era consecuencia de la propia negligencia del comerciante. Debido a la falta de preparación y previsión del anciano gordo, no había preparado una compañía lo suficientemente fuerte para mantener a salvo a su esposa y a su hija, lo que debería haber sido su prioridad en lugar de llevar tanta especia y aceite como pudiera. Su caravana prácticamente pedía a gritos que la robaran. Él, por otro lado, tenía sus propios planes y ninguno de ellos implicaba ser un héroe que salvaba el día cuando otros estaban en problemas. Tenía una ciudad laberinto a la que llegar, una mazmorra que explorar y un plan de negocios que establecer, y un mocoso que encontrar. No necesitaba ni podía permitirse distracciones como estas. Y ese habría sido el final si sus agudos oídos no hubieran captado los agudos gritos de la joven que sin duda estaba siendo tomada por los hombres malvados. No, por favor, gritó la que debía ser la voz de la mujer. Ella no, cualquier cosa menos ella. La protesta fue detenida por lo que sonó como un golpe en la cara, seguido de un grito de dolor. Una vez más, su curiosidad se apoderó de él cuando miró hacia atrás y vio que el líder de los bandidos había tomado a la niña de los brazos de su madre y que ahora la niña estaba congelada por el miedo, colgando en los brazos extendidos del hombre. Tal vez no haya sido un desperdicio tan grande después de todo, dijo el líder.
Esta es aún más bonita. Sería una buena mercancía. Además, está fresca. Pero tenemos que seguir así, dijo otro bandido, particularmente sucio y de mirada penetrante, mientras se lamía los labios de manera sugerente. A nuestros clientes no les molestan los productos de segunda mano. Sí, jefe, no te la quedes para ti, dijo otro bandido. Todos hemos colaborado, vamos a compartir el botín. Está bien. Haz lo que quieras. Pero date prisa. El líder le tendió la chica con un brazo al bandido sucio, quien se acercó a ella con un brazo extendido y la otra mano sobre el botón de sus pantalones. Los padres estaban aterrorizados porque sabían exactamente lo que estaba a punto de pasarle a su pequeña niña y protestaron a todo pulmón, pero el sonido cayó en oídos sordos cuando otros hombres comenzaron a acercarse a la esposa con sus propias manos, desabrochando su cinturón mientras el comerciante era puesto de rodillas y le presionaban un cuchillo en la garganta. Un corte invisible partió el suelo y el carro en dos mientras una ráfaga de viento pasaba por todos los hombres. Sus ojos se abrieron de par en par ante la repentina interferencia y dirigieron su mirada hacia el carro destruido, que había sido cortado con tanta fuerza que se había estrellado contra los árboles tan rápido que, en lugar de romperse en pedazos como se hubiera esperado, los troncos de los árboles se habían incrustado en las dos mitades. Los bandidos miraron en dirección contraria y vieron un pequeño barranco perfectamente cortado en el suelo, como si acabaran de cortarlo con un cuchillo gigante, y provenía de un gran árbol que también había sido partido en dos. A través del hueco, pudieron ver a una persona encapuchada con brillantes ojos rojos debajo de su capucha sombreada, caminando y acercándose a ellos con calma. El líder miró al agresor antes de oír un ruido de chapoteo seguido de un uf de la niña. De repente, también sintió el brazo bastante frío y miró para ver un muñón donde había estado ese brazo. Se dio cuenta, al mismo tiempo que sintió dolor, que el brazo que había estado sosteniendo a la niña estaba en la dirección del corte que había dividido en dos el árbol y el carro. Su brazo había sido el objetivo y las otras cosas habían sido solo colaterales. ¿Cómo? Bueno, no tuvo tiempo de pensar en eso mientras un dolor abrasador recorría lo que quedaba de su brazo y su cerebro era bombardeado con señales de dolor mientras sus ojos se fijaban en su brazo amputado que había quedado en el suelo detrás de la niña que había caído de trasero. ¿Quién carajo?, gritó el tipo del machete al ver lo que había pasado y blandió su cuchillo contra el atacante. Joder. ¿De dónde has salido? El chico no dijo nada mientras seguía caminando hacia ellos. Cuando llegó al árbol, caminó entre las dos mitades y puso una mano sobre cada una, extendiendo los brazos mientras empujaba las dos mitades para separarlas. Las mitades se desprendieron del suelo y chocaron con otros árboles, derribando también esas columnas de madera, todo por el bien de una demostración casual de poder físico. ¿Quién demonios eres?, gritó el sucio bandido. No hubo respuesta mientras el chico seguía acechándolos. No hagan preguntas, malditos idiotas, gritó el líder con los dientes apretados. Ese bastardo está usando magia o algo con lo que me atacó. Mátenlo, idiotas. Los hombres hicieron lo que les dijeron y, con gritos de guerra, algunos de ellos saltaron hacia el chico. Pero apenas se habían movido unos pocos pies de sus lugares, cuando sus cuerpos se partieron y se dividieron de repente sin razón aparente, como si una espada invisible los hubiera cortado en pedazos. Los bandidos bisectados cayeron a los pies del chico mientras este continuaba hacia ellos. El resto de los que estaban a punto de unirse a sus camaradas se detuvieron de golpe mientras trataban de averiguar qué estaba pasando. El chico no había levantado ningún arma, ni siquiera sus manos. Y sin embargo, allí yacían los bandidos a sus pies, cortados en pedazos como si los hubieran apuñalado. El líder, cegado por su dolor, no podía entender un razonamiento simple y les ordenó que continuaran. «Sigue atacándolo», gritó. «Le estás dando tiempo para hacer lo que sea que esté haciendo. Deja de quedarte ahí parado y mátalo». Un bandido sacó un arco y disparó una flecha directamente a la cabeza del chico. El chico simplemente se quedó quieto y miró la flecha mientras venía silbando hacia él. Cuando estaba a solo unos centímetros de su rostro, se detuvo por completo, congelada en el aire como si el tiempo se hubiera detenido de repente. Fue tan extraño y aleatorio que provocó un cortocircuito en sus cerebros por un momento.
Mierda. Empezó a decir el arquero, pero eso fue todo lo que logró decir. El chico agarró rápidamente la flecha que estaba en su barrera y la arrojó con la punta de la flecha hacia la cara del hombre. La flecha abrió un agujero en el cráneo del hombre, un agujero literalmente enorme, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera meter el puño si quisiera. El hombre se tambaleó en el lugar antes de caer al suelo, con la sangre brotando de la herida mortal. Mierda. Debe ser un aventurero o algo así, dijo uno de los bandidos y el otro lo miró con miedo. Solo ellos podrían hacer algo así. No, olvídate de esto. No estoy tratando con un aventurero, gritó un bandido antes de darse la vuelta y salir corriendo. Yo también. Me voy de aquí, dijo otro mientras arrojaba su arma y comenzaba a correr. Los otros bandidos los siguieron sabiamente, dejando solo al líder atrás mientras miraba al chico con terror. Regresen, cobardes, gritó tras ellos antes de mirar al chico con cara de estar a punto de llorar. La niña ya se había acercado a sus padres y se habían alejado lo más posible del bandido, así que no había forma de que pudiera usarlos como rehenes. Y los carros estaban en su camino, así que no podría correr. Entonces, el desesperado bandido manco hizo lo único que podía hacer. Tomó su hacha y corrió hacia el chico, blandiéndola salvajemente mientras esperaba poder tomar su cabeza. Mientras lo hacía y la imagen del chico encapuchado todavía de pie se hizo más grande para él, de repente vio dos campos de visión, cuando su visión de alguna manera se dividió en dos. No podía entenderlo, pero de repente estaba viendo dos ángulos diferentes a la vez. Pero, por supuesto, otra persona habría podido explicarlo. Una línea de sangre se había formado a lo largo de la cara y el cuerpo del hombre, comenzando en el cuero cabelludo y terminando donde se unían sus piernas. El siguiente paso que dio el hombre después de que apareciera esa línea provocó que el cuerpo del hombre se dividiera en dos mitades verticales y colapsara en el suelo, muerto mientras las dos mitades de su cuerpo se dividían aún más, mostrando una vista lateral perfecta de su anatomía. Doctores, tomen nota. El chico no le prestó atención, como si un hombre corpulento que blandía un hacha no acabara de correr hacia él y se hubiera partido en dos. En lugar de eso, se acercó al comerciante y a su esposa y los miró fijamente, mientras ellos lo miraban con los ojos atónitos y un poco desconcertados por su capucha. Podían ver vagos contornos de sus rasgos, pero lo que destacaba en la capucha eran los brillantes ojos rojos. Finalmente, el comerciante dejó de lado su inquietud y se inclinó ante él en el suelo, como la típica postración japonesa, instando a su esposa y a su hija a hacer lo mismo, independientemente del estado actual de la vestimenta de su esposa. Gracias, buen señor, por salvarnos la vida, dijo el comerciante. Si usted no hubiera estado aquí, quién sabe qué habría pasado. Dijo el chico mientras se giraba hacia el carrito y tomaba un frasco, abriendo la tapa y oliendo el contenido. Mi nombre es Enoch, dijo el comerciante. Soy un comerciante de especias y viajaba con mi compañía de guardias cuando fuimos atacados por estos bandidos y mataron a nuestra seguridad. Íbamos de camino a horario, como la mayoría de la gente que toma este camino, murmuró el chico lo suficientemente alto para que lo oyeran mientras miraba las diferentes especias que tenía el comerciante. En efecto, dijo el comerciante al notar el interés del chico por sus mercancías. Veo que le gustan mis mercancías, buen señor. Estamos más cerca de la ciudad que de nuestra casa. Si pudiera acompañarnos hasta allí, estaría dispuesto a dejarle llevarse lo que quiera de nuestras mercancías sin cargo, en la cantidad que desee. ¿En serio?, dijo el muchacho con cinismo. ¿Y qué te hace pensar que estoy a la altura de esa tarea? El comerciante no comprendió esto y eligió el camino de la humillación y la alabanza. Simple, exclamó Enoch. La forma en que despachaste a esos bandidos tan rápida y misteriosamente. No puedes ser nada más que un aventurero del mismísimo horario. Con tus habilidades, podrías acabar con cualquier bandido de baja categoría que se cruzara en nuestro camino. Sería un honor para mí si nos hicieras este favor, y más que eso, pagaría un gran tributo como agradecimiento al patrón de tu familia como forma de gratitud una vez que haya terminado con mis asuntos allí. ¿Lo harías? Por supuesto. No se le podía ofrecer menos a nuestro Salvador.
Enoch miró a su esposa y a su hija y les dio un codazo. Adelante. Den las gracias al amable aventurero que nos salvó la vida. Gracias por salvarnos. Dijeron las dos mujeres al unísono. Estaremos en deuda contigo por siempre, buen señor. Agregó la madre por último. Supongo que sí te salvé. Dijo el muchacho, que aún no se había girado para hablarles cara a cara mientras continuaba examinando todos los supuestos aceites y especias que había en la caravana del hombre. Y te imploramos que nos salves de nuevo. Dijo Enoch mientras inclinaba la cabeza, seguido por su esposa e hija. Te rogamos que nos acompañes. No tenemos dinero para contratar más guardias en este momento. Y estamos solos y vulnerables. Por favor, ayúdanos de cualquier manera y serás recompensado generosamente. Y también, ¿podrías decirnos tu nombre? Ante esto, el niño dejó lo que estaba haciendo y los miró. Levanten la cabeza. Les dijo. Enoch levantó la cabeza del suelo, junto con su esposa y su hija. Pasó un momento antes de que, de repente, las cabezas de su esposa y su hija volaran por completo de sus hombros y salpicaran los árboles detrás de ellas, llenos de sangre, fragmentos de hueso, materia cerebral y carne. Un poco de sangre salpicó el rostro de Enoch mientras sus ojos se abrían de par en par con horror al ver los cuerpos de su familia desplomarse en el suelo. Lumara. Remy. Gritó, con la voz alzada hasta convertirse en un horror estridente mientras miraba lo que quedaba de su familia, con la sangre brotando de sus cuellos abiertos mientras el suelo se empapaba con el líquido rojo. Luego miró al chico. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Para qué fue eso? Qué descaro el que creas que puedes exigirme cualquier cosa. Respondió el muchacho. Sobre todo cuando no eres más que un mentiroso y un farsante. ¿Qué? El hombre balbuceó asustado mientras comenzaba a alejarse arrastrándose. Los bandidos no son tan listos. Dijo el chico. Tenías una buena tapadera aquí. Nada de esto son especias, solo hierbas molidas y hojas secas, con unos pocos jarrones de aceite barato. La tapadera perfecta para lo que tienes escondido aquí. El muchacho puso la mano en el fondo del carro y hundió los dedos en la madera dura. Las puntas de los dedos entraron en un espacio hueco, tal como esperaba. Con un tirón, levantó el falso fondo y reveló lo que estaba bastante seguro de que el comerciante ya sabía que estaba allí. Esos bandidos no tenían ni idea de que habían tendido una emboscada a un traficante de drogas. Dijo el chico. Y, según ellos mismos han admitido, no sabían nada sobre la especia, así que no se dieron cuenta de tu jueguito. Pero ¿por qué ellas? El hombre señaló los cadáveres de su esposa y su hija. ¿Por qué les hiciste daño? Corrección. No les hice daño. Las maté. En cuanto a por qué, bueno, la gente como tú destruye cientos de familias prácticamente para ganarse la vida, así que fue justicia divina que la tuya fuera destruida a cambio. Mataste a mi inocente familia solo para impartir justicia. El rostro de Enoch, aunque bañado en lágrimas, ahora se puso furioso. ¿En serio? ¿Es algún tipo de justicia egocéntrica? No. Dijo el chico. Quizá las hubiera dejado con vida. Lo que hiciste fue aún más ofensivo que todo eso. ¿Qué? Le ofreciste especias falsas y fraudulentas a un chef. Respondió el chico. Enoch, aparentemente al borde de la desesperación después de todo lo que le había sucedido, olvidó por completo lo que les había sucedido a los bandidos y a su familia, y tomó una espada que había tirado y la blandió contra el muchacho mientras éste saltaba hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre y enloquecidos por el dolor. Pero el chico, perezosamente, apartó la espada y hundió los dedos en la garganta del gordo comerciante, agarrando su tráquea y arrancando todo el tracto respiratorio del hombre por la parte delantera de su cuerpo, seguido de cerca por su tracto digestivo. El grotesco desorden permaneció allí por un momento, ya que Enoch ni siquiera se dio cuenta de lo que le había sucedido antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se quedara quieto. Al ver que había terminado con el criminal, el chico dejó caer el desorden de carne y órganos y regresó al carro. Dentro del compartimiento oculto había rollos de plantas narcóticas y otra basura que constituían el verdadero ingreso del hombre. No era de extrañar que llevara ropa tan elegante como su familia, a pesar de que viajaban con mercancías tan malas.
Las drogas generaban mucho dinero y no había muchas formas de justificarlo. Así que había que disfrazarse para disimularlo todo. A veces eran buenas, otras veces eran malas. Los bandidos cayeron en la trampa, pero el chico no, porque había pasado toda su vida entre especias, con la esperanza de convertirse en un chef famoso antes de que su desafortunado accidente le arrebatara su sueño. De ninguna manera iba a dejarse engañar por este intento lamentable, esta burla. Pero lo que sí se llevó fue una bolsa de dinero abultada dentro del compartimento oculto lleno de balis. Encontró bolsas similares en los otros vagones también y las arrojó todas en su caja de objetos, con la esperanza de contarlas correctamente en un momento posterior. Pero viendo que había terminado aquí, se limpió la sangre salpicada de su capa y se la quitó de los guantes antes de emprender una vez más su rumbo original hacia la ciudad laberinto.